Bien, buenas tardes y bienvenidos todos de nuevo al Museo Arqueológico Nacional a continuar con esta serie de conferencias sobre la arqueología española en el exterior. Si en las primeras conferencias de este ciclo hemos visitado lugares clásicos de la arqueología en el exterior, como Egipto, el Egipto faraónico o la ciudad romana de Pompeya, hoy vamos a introducirnos en otro ámbito menos conocido, a pesar de su vecindad con nosotros, como es el sur de Marruecos, del que ya en el ciclo de conferencias del año pasado tuvimos la presentación de otro proyecto debido al profesor Martí Mas, que está aquí presente. Para ilustrarnos hoy tenemos al profesor Jorge Onrubia, formado en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense y actualmente profesor titular él mismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de Prehistoria y además director, eso me permitirán que lo lea, del Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías Emergentes, o LAPTE, que nos gusta ahora, en el Instituto de Desarrollo Regional de la propia Universidad de Castilla-La Mancha. El profesor Onrubia ha desarrollado su carrera arqueológica tanto en las Islas Canarias como en el Magreb persahariano, en esta zona de Marruecos de la que nos va a hablar hoy, y nos va a hablar de un proyecto de larga duración dirigido con intervenciones, como él mismo nos habla, con distintos periodos salpicados a veces de periodos de inactividad, proyectos varios, en realidad engarzados en un gran proyecto sobre un área tan amplia como son las que se dan en esos países, 7.000 kilómetros cuadrados de la cuenca del Oued-Noun. Este proyecto lo ha codirigido con un colega marroquí, el profesor Youssef Boubot, del INSAP marroquí, con el que yo también he tenido la suerte de trabajar, en mi caso en el Alto Atlas, y en un espacio muchísimo más reducido. No quiero pensar lo que son 7.000 kilómetros cuadrados. También actualmente, y eso ya, digamos, no solo como nota curricular, sino porque seguramente algún día le pediremos que venga a hablarnos de ello, también es codirector del programa de estudios y excavaciones arqueológicas en la zona arqueológica de la Cueva Pintada de Gáldar. Y de sus muchas áreas de trabajo no les voy a contar nada porque van a ir surgiendo a lo largo de la conferencia. El proyecto del que nos va a hablar hoy, aparte de su larga duración, es un proyecto que combina tanto la investigación fundamental, la documentación de yacimientos, de sitios, la excavación, en el sentido más clásico del término, con actuaciones dedicadas específicamente a la cooperación al desarrollo y a la interpretación de la historia del poblamiento y los paisajes de esta región en un contexto de larga duración, desde la prehistoria reciente, desde el primer milenio antes de Cristo, hasta prácticamente el siglo XIX. Él les va a contar dónde está el Oued-Noun, así que no les voy a aburrir en detalles, pero estamos en la zona del sur de Marruecos, situados entre las antiguas posesiones españolas de Sidi Ifni y el Sáhara, lo que se llamaba la provincia de Sagui al-Anra, que era el norte del Sáhara español. Los trabajos en todo este tiempo les han permitido la localización y catalogación de unos 250 yacimientos de muy larga cronología, inéditos en su inmensa mayoría. Él va a desarrollar la presentación de varios de estos sitios, pero hablamos de sitios rupestres o necrópolis prehistóricas, de despoblados medievales y posmedievales, incluyendo grandes ciudades caravaneras que no conocíamos antes más que por fuentes orales, prácticamente ni siquiera por documentación escrita, medinas medievales, alcazabas almohades, torres coloniales hispano-canarias y hasta graneros fortificados que van de la Baja Edad Media a prácticamente el siglo pasado. Yo de todo ello les querría destacar no solo, aparte de lo difícil que es trabajar en estos países, ya por meras cuestiones logísticas, y digamos por su lejanía a los grandes circuitos,
que lo que aportan este tipo de proyectos no solo es un gran caudal de información arqueológica novedosa en una región como la que ellos trabajan, que era prácticamente desconocida antes de que empezaran a trabajar, sino además una voluntad explícita de generar verdadera transferencia, no de la que hablan nuestros políticos, sino transferencia en el sentido no solo de nuevas tecnologías o conocimientos en sentido genérico, sino de facilitar una auténtica valorización patrimonial, que debe ser llevada luego a cabo por las autoridades locales, pero que está ya en la génesis misma del proyecto, como en otros que se desarrollan en estas latitudes. Yo creo que los resultados obtenidos en las regiones potencian extraordinariamente nuestro conocimiento de otras realidades, no solo de los sitios clásicos de la arqueología que rodea el Viejo Mundo o el Mediterráneo. Una mínima nota antes de terminar: los alumnos que obtienen créditos con la participación en este curso tendrán que subir al final de la conferencia a firmar, como ellos ya conocen, y sin más, y agradeciendo su presencia, damos paso al conferenciante de hoy. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación y por tus amabilísimas palabras. Muchas gracias a ustedes por venir aquí. Muchas gracias al equipo del Museo Arqueológico Nacional por haber pensado en nuestro proyecto y en mí mismo para venir a compartir esta tarde con ustedes, particularmente a Carmen Marcos, que anda por aquí, a Andrés Carretero, el director de esta casa, que sé que no se prodiga demasiado en estas conferencias, o sí, prefiero pensar que no haya venido solamente por la amistad que nos une. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eso, hoy estoy aquí con ustedes después de muchísimos años de no presentar una conferencia, no de no venir al museo, tantos años que creo recordar que el ciclo de conferencias a que me invitaron se llamaba Jóvenes Investigadores. Fíjense, cuando los jóvenes eran jóvenes, ahora es joven cualquiera, ¿no? Fíjense las juventudes de los partidos políticos y ya se dan cuenta de la juventud. Jóvenes investigadores. Estoy hablando hace, pues probablemente estaba Eduardo Ripoll, director del museo, 30 años fácilmente. Hace 30 años que no ocupo cuando se celebran las conferencias en los salones nobles de esta casa. Este me parece nobilísimo, casi aristocrático, pero en fin. Pues nada, estoy encantado de 30 años después, que es media vida, estar aquí para presentarles un proyecto, los resultados de esta fase, larga fase, primera fase de un proyecto que ya veremos si tiene continuidad. Hablaba hace un rato con Eduardo y bueno, yo soy de los que piensan que los proyectos tienen que empezar y tienen que acabar. Estos proyectos que duran toda una vida. Entonces estamos en esa fase, en ese momento de acabar una primera fase de este proyecto y ya veremos, después de 20 años, efectivamente, como en la diapositiva, bueno, con alguna interrupción debido a distintas circunstancias que tienen que ver a veces y pocas con las relaciones hispano-marroquíes, que, bueno, pues atraviesan, bueno, dicen los marroquíes que son un viejo matrimonio, ¿no? Pues ahí tenemos, pues sí, esos tics de los viejos matrimonios, de repente nos llevamos bien, luego nos llevamos mal, luego nos llevamos otra vez muy bien, y en fin, y también con cuestiones puramente hispano-españolas, que han hecho que a veces, bueno, pues no haya financiación suficiente, no sea el mejor momento, en fin. Todo esto para decirles que a pesar de 20 años no podemos contar campaña anual a campaña anual. Bien, bueno, pues como tienen en la diapositiva, el título genérico del proyecto es el proyecto Sustecna. Bueno, yo hablo en mi nombre y en nombre de mi compañero y muy gran amigo Josep Bogbot, que no está hoy aquí, como pueden comprobar, que es el codirector, en realidad el director del proyecto. Nuestros colegas marroquíes tienen muy claro que los proyectos en Marruecos los dirigen investigadores marroquíes y los investigadores extranjeros nos asociamos a la dirección científica del proyecto. Bueno, es pues a lo mejor un resabio nacionalista, no sé, pero a diferencia de otros países donde, bueno, pues hay sistemas de inspección, de adjuntos a la dirección, los proyectos por cuestiones además puramente administrativas que nos facilitan muchísimo la labor. Eduardo lo ha dicho hace un instante, no es muy fácil a veces trabajar en estos países por circunstancias que seguramente comprenden fácilmente, y el hecho de que el titular de la responsabilidad y de las gestiones con las autoridades locales, con el Ministerio Omnipotente de Interior en Marruecos, con los gobernadores regionales, con los walíes, sea un marroquí, eso facilita mucho las cosas. Bien, bueno, pues en nombre de él y en mi nombre vengo a hablar de este proyecto. Bien, este proyecto se desarrolla, luego les hablaré muy rápidamente un poco del marco institucional. Eduardo lo ha sugerido hace un instante, yo les daré algún dato más. Tiene como objeto de estudio geográfico la cuenca del Uendún, que tienen ahí señalada en rojo en la diapositiva, ya lo ven.
efectivamente muy cerquita del antiguo enclave español de Sidi Ifni. De hecho, la margen derecha de la arteria principal de esta cuenca riega parte del antiguo enclave español de Ifni, pertenece al antiguo enclave, no a la ciudad de Sidi Ifni, que saben que es el último reducto. Bueno, yo recuerdo todavía perfectamente, ¿no?, los últimos compases de la presencia española en Sidi Ifni, estamos en el año 1969, ¿no?, con esos soldados que iban con sus camellos en las guerreras, ¿no?, de cuando Carmen Sevilla fue a cantar para la brigada paracaidista que estaba estacionada allí, lo recuerdo perfectamente. Las imágenes, claro, yo no estaba allí. Y, en fin, estamos en esa zona, en una zona vastísima, 7.000 kilómetros cuadrados. Bueno, la provincia de Madrid tiene 8.000, ¿no? Pues casi la provincia de Madrid. Efectivamente, estamos de una escala pues, no habitual en proyectos arqueológicos en otras latitudes. Bien, ahí lo tienen, una zona presahariana, frontera a las Islas Canarias, es una inmensa cuenca hidrográfica, regada por una arteria principal que va cambiando de nombre, un wadi, de ahí viene nuestro wad, ¿no? Guadalquivir, Guadalajara, bien. Un wad que en realidad pues, sería una especie de barranco, de rambla, ¿no? Habitualmente el agua circula poco. Es verdad que cuando circula lo hace con carácter torrencial, ¿no? Hace muy poquito tiempo en el 2014 tuvo unas inundaciones catastróficas en toda esta zona, con decenas de muertos, en la región donde estamos trabajando. Y bien, bueno, pues una cuenca hidrográfica drenada por este Oued Sellad, que cambia de nombre al compás de su descenso hacia el Océano Atlántico, donde desemboca, cuya característica fundamental, como ven, bueno, es esta inmensa llanura aluvial que está aquí bordeada de montañas, del Anti-Atlas. Este sería el macizo desde Ibambran, de los Bambrani, de los habitantes de Sidi Ifni, la zona más occidental del Anti-Atlas, y aquí tendríamos el Jebel Bani, que es ya un macizo montañoso propiamente presahariano. Y, bueno, estas manchitas que ven aquí de color rojo, esto es una foto satélite en falso color, en realidad se corresponden a manchas de vegetación, a manchas verdes. Porque la característica fundamental del paisaje, no voy a entrar en detalles no geomorfológicos, pues que nos aburrirían bastante, es precisamente la presencia de los oasis, que, como ya les explicaré, constituye un elemento muy interesante para nosotros a medida que parte del proyecto está orientada hacia la historia, el estudio de la historia de este pasaje oasiano, un paisaje totalmente construido, un paisaje cultural de extraordinario interés. Bien, algunas imágenes muy poquitas de esos paisajes presaharianos. Estamos en una zona, como dice su nombre, no propiamente sahariana. De hecho, la ciudad principal de esta región, que es Guelmim o Gulimín, se conoce en todo el sur de Marruecos como Bab Sahara, la puerta del Sáhara. Estamos en la puerta del Sáhara. Es una zona donde las precipitaciones anuales no alcanzan los 100 milímetros, digo para que se den cuenta que es un clima bastante árido. Piensen ustedes que el umbral de precipitaciones normal en la meseta, incluido Madrid, bueno, los años que llueve con normalidad, que no es el caso, son 400 milímetros, es decir, una cuarta parte de las lluvias. Hay años que no llueve prácticamente nada. Es decir, lo que pasa es que estamos muy cerca del Océano Atlántico, lo han visto, y la humedad ambiente contribuye a que haya una vegetación ruderal que se desarrolla xerófila, adaptada al clima seco, como las euforbias, por ejemplo, que se desarrollan en toda esta zona. Como os decía antes, seguramente desde el punto de vista del paisaje construido, del paisaje antropizado, el elemento más elocuente de esta cuenca sean estos oasis, de los que ya hablaremos si tenemos tiempo, presididos sobre todo por el cultivo de la palmera datilera. Y no solamente, ¿no? Hay frutales, hay cereales de regadío, hay hortalizas, con un sistema complejo de agricultura hidráulica de extraordinario interés que también estamos estudiando en el marco de esta historia de los paisajes. Bien, bueno, historia del proyecto. Este proyecto surge en 1995 al abrigo de un protocolo de cooperación en materia de arqueología y patrimonio que firman en el año 88 y luego en el 91 por una cuestión diplomática. Eso sí que fue un problema muy serio a nivel internacional, vinculado a la primera firma de este texto. Bueno, no voy a entrar ahora en detalles, a una protesta que efectúa el Frente Polisario ante la ONU, y a partir de aquí, bueno, se produce un conflicto que, bueno, las autoridades marroquíes y españolas gestionaron entiendo yo que con cierta inteligencia, pero que obligó a estar 4 años parados hasta que se pudo retomar el convenio de cooperación. Se volvió a firmar en el año 91 y al
Ya digo, en el marco, al abrigo, al amparo de este convenio, empieza este proyecto en 1995. Un convenio que, insisto, firma el Ministerio de Cultura español, el Ministerio de Cultura marroquí, y en las conversaciones de la firma de este protocolo y en las comisiones que se generan al efecto, hay una demanda del gobierno marroquí para que, bueno, pues haya un equipo mixto, que oriente sus investigaciones desde un ámbito diacrónico, desde la prehistoria más reculada hasta época actual, en esta región que han visto ustedes. Como decía Eduardo, una auténtica laguna en la arqueología marroquí, sur marroquí hasta este momento. Había muy poquitas referencias, apenas había 5 o 6 sitios rupestres documentados, del tipo que verán a continuación, y alguna referencia, alguna fortaleza, bueno, pues de mucha entidad, muy monumental, que lógicamente no había pasado desapercibida, sobre todo a los interventores, a los oficiales de asuntos indígenas, que llaman los franceses, los oficiales, durante la colonización. Esto era zona de colonización francesa y española, IFNI era zona de presencia española, y el resto de todo este territorio estuvo desde 1934, que fue cuando se produce lo que se llama la pacificación de esta zona. De hecho, fue el último foco de resistencia marroquí en toda la historia de la penetración colonial francesa. Aquí se entregaron las últimas cávilas, las últimas tribus marroquíes que venían desde aguas arriba del Dra, que entregaron las armas, depusieron sus armas y se rindieron definitivamente al poder del sultán y del gobierno francés. Bien, bueno, pues esto era una laguna, y lo que decidió el Ministerio de Cultura en ese momento es mandatar a un equipo y encargarnos a una serie de personas, entre las que, bueno, pues tengo el inmenso placer de encontrarme para desarrollar este proyecto inicialmente. Es decir, que todo lo que hemos hecho hasta ahora hemos hecho no en un convenio bilateral entre 2 universidades o entre 2 instituciones, sino en el marco de un paraguas institucional, desde el punto de vista jurídico, cuyos socios eran el gobierno marroquí y el gobierno español. En el futuro ya veremos. El proyecto, ya les digo, ha acabado con esta primera fase y ya veremos qué hacemos en el futuro. Bien, bueno, pues en consecuencia, desde 1995 a 2005 desarrollamos una serie de prospecciones y de estudios arqueológicos, 10 años, en realidad 5 campañas, que están orientadas, ya veremos, básicamente al conocimiento y la exploración del territorio. Un proyecto que está cofinanciado por parte española por el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entonces Ministerio de Cultura, y la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y para el Desarrollo, porque en efecto, lo ha dicho Eduardo, desde el primer momento este proyecto ha tenido una vocación decidida de ser un proyecto de arqueología aplicada al desarrollo local, a la socialización del conocimiento arqueológico, bueno, una serie de derroteros que les intentaré explicar a continuación. Bueno, yo quiero aprovechar esta imagen para, naturalmente, y con enorme placer e inmenso cariño, recordar a todos mis compañeros, nunca la arqueología fue un trabajo individual, jamás. Lo que pasa durante mucho tiempo, ¿no? Pues esa imagen deslumbrante de los grandes arqueólogos, grandes arqueólogas, pues, bueno, de alguna manera impedían que la luz se proyectara a toda esa gente que estaba detrás. Bueno, hoy en día es impensable que no rindamos homenaje a los decenas y decenas y decenas de personas, algunas están hoy aquí, que han hecho posible este proyecto. Españoles y marroquíes, decenas, operarios, investigadores, investigadoras de todo tipo, en fin, choferes, bueno, pues muchísima gente local. Es verdad que esta vinculación con el territorio es importante, no solamente por la posibilidad de relacionarnos, de vivir el país de otra manera, eso solo da el estar día a día con la gente, sino efectivamente, bueno, solamente no quiero parecer ni muy solemne ni muy morboso, pero solamente, bueno, pues las horas de trabajo y de trabajo para monetarizar la economía local han sido muy importantes. Piensen ustedes, y no estoy exagerando, están aquí mis compañeros, miren ustedes, de los operarios que hemos tenido trabajando con nosotros, 30, 40 dependía, seguramente más de la mitad fueron inmigrantes irregulares a Canarias. Más de la mitad. Sí, cruzaron ese brazo de mar, pero el mapa se ve, ¿no?, como muy tranquilo, que parece que invita a esa travesía feliz, ¿no?, de los cruceros y los cruceristas, muy amable, y sin embargo es un océano, es decir, es un mar bravío, ¿no?, con muchas corrientes, la navegación es difícil, si tenemos tiempo ya hablaremos, ¿no?, de estas cosas. Bien, en consecuencia, hay compañeros y amigos y personal que trabajan con nosotros que lo intentaron 2 y 3 veces. Es decir, eso
la importancia que puede tener aquí un trabajo como el que hacemos con toda modestia va mucho más allá de lo que podemos pensar. Bien, bueno, todo esto para decirles que ha habido mucha gente y sin toda esa gente que está en esta foto, en una foto pionera, y todos los demás que ven hubiera sido imposible. Bueno, en estos 10 años desarrollamos un proyecto básicamente de exploración, de prospección arqueológica, a partir de los métodos habituales, no voy a entrar ahora en demasiados detalles, pues naturalmente las pocas fuentes escritas que conocíamos, algunas ahí tienen, por ejemplo, bueno, pues el libro de Roger, la geografía del Idrisi que todos conocen, alguna fuente castellana, porque como ya veremos fue zona de intento de penetración castellano, por supuesto encuestas orales, algún dato arqueológico, tiene unas piezas muy interesantes que tienen aquí. Estos son 2 dinares de oro de esa ciudad caravanera que nadie sabía dónde estaba, pero que suponía que estaba por allí, que afortunadamente hemos localizado, 2 dinares almohades. Fuentes locales, esas tablillas que ven aquí, estos son documentos escritos sobre madera de adelfa, que dan una información enorme que hemos tenido la oportunidad de procesar, de catalogar, con catas, ya lo veremos. En fin, bueno, pues toda esta información lo que hizo es que, bueno, pues como solemos hacer en estos casos, dada la inmensidad del territorio, la provincia de Madrid, para entendernos, fue una arqueología de prospección, de exploración basada en investigaciones orientadas, dirigidas. En realidad, vemos, bueno, pues casi a tiro hecho, donde nos decían, no teníamos datos. Alguna prospección de carácter más sistemático hicimos en algún lugar, pero les engañaría si dijéramos que hemos prospectado palmo a palmo de manera intensiva este inmensísimo territorio. Queda muchísimo trabajo por hacer. La idea era tener un panorama global del territorio, empezar a comprender la dinámica de poblamiento, a identificar los materiales. Piensen ustedes que, bueno, cuando empezamos a encontrar material, las prospecciones, que no sabíamos ni a qué correspondía. Pues una cosa que ahora es habitual, ¿no? Una cerámica, pues el bronce. Bueno, ahí estábamos completamente perdidos. Nos faltaba toda la cronotipología y es lo que hemos ido haciendo. Seguramente a partir de ahora, nosotros mismos, si seguimos, o los que vengan detrás, tendrán, por fortuna, el trabajo mucho más fácil. Bien. En una segunda parte, en una segunda fase muy importante, que se desarrolla entre 2008 y 2009, financiada esta vez solamente por la cooperación española y por el Ministerio de Cultura marroquí, lo que se nos propusimos hacer y se nos encarga es la redacción de un plan director de gestión de patrimonio arqueológico, bueno, que tienen ahí, junto, bueno, pues con toda una serie. En realidad, lo que hicimos básicamente es elaborar un documento de formulación de lo que sería el plan integral de gestión, constituir un equipo de redactor y, como ven ahí, un órgano de seguimiento y dirección, un equipo técnico, y a partir de ahí, bueno, pues establecer un diagnóstico y una serie de proposiciones, de propuestas preliminares que habría que elevar a definitivas y ejecutar en su momento. Este documento ha servido para desarrollar una tercera y última fase, orientando las prioridades de las acciones llevadas a cabo en los ejes fundamentales de este patrimonio. La idea era suministrar una herramienta que permitiera a las autoridades locales, lo ha dicho antes Eduardo, nosotros estamos para acompañar, no para sustituir ni a los colegas marroquíes, que saben bastante más de Marruecos que nosotros. Me decía la tentación a veces, ¿no? Un poquito neocolonial, cuando vamos a estos países, de pretender saberlo todo. Ellos saben mucho más que nosotros de su arqueología, lo que no tienen son medios, básicamente. Bueno, entonces, acompañar a los colegas marroquíes y a los que deciden para que preserven este patrimonio relativamente amenazados. Es una zona, hasta ahora, ha quedado bastante al margen del desarrollo turístico, del desarrollo urbanístico, pero es algo que empieza a notarse y, en consecuencia, era fundamental que tiene una herramienta de gestión consistente en este documento de formulación y una base de datos espacial. Lo que le dimos fue, bueno, pues un SIG, para que lo entiendan, con toda la información que les permitiera, sobre todo, tomar decisiones encaminadas a la preservación, a la conservación y a la puesta en valor, a la valorización, a la musealización de los yacimientos. Y en esta línea, efectivamente, las siguientes actuaciones que tienen aquí han estado orientadas sobre todo a arqueología preventiva y arqueología patrimonial, es decir, a intervenir en aquellos lugares amenazados, realmente amenazados, por la expansión urbanística, por nuevas infraestructuras o, en su caso, las necesidades expresadas por las autoridades marroquíes locales de poner en valor, de interpretar y presentar yacimientos arqueológicos. Bueno, hay una serie de fotografías, los trabajos que hemos hecho. En síntesis, bueno, lo que hemos elaborado es un inventario arqueológico que comporta casi 250 yacimientos, la inmensa mayoría inéditos, como ha dicho Eduardo, como tienen ahí. Bueno, pues con su base de datos correspondiente, con su herramienta de gestión. Y dentro de estos 250 yacimientos hemos analizado de manera más pormenorizada, más intensa, 10
yacimientos, 10 estudios de caso. Con unas investigaciones, exámenes arqueológicos de más exhaustivo, con sondeos arqueológicos en su caso, excavaciones con cierta extensión, labores de catalogación de arte rupestre, en fin, bueno, pues todo este tipo de trabajos nos han permitido, bueno, pues centrar el foco en una serie de yacimientos, de sitios arqueológicos, de entidades de cierto interés por distintas razones que verán, que es lo que les voy a presentar de manera pormenorizada. Bien, todo esto, y no voy a entrar en detalles, efectivamente también insistiendo en la dimensión ambiental, paleoambiental, paisajística, en el estudio de la historia de los paisajes y singularmente de la emergencia y consolidación de los paisajes de oasis, que son característicos de esta zona. Bueno, había mucha polémica sobre, y sigue habiendo, sobre el origen de la agricultura oasiana, llega con la islamización, no llega, cómo se ponen en marcha los sistemas de irrigación, las acequias, las galerías de agua, en fin, no voy a aburrirles. Bueno, no sé si aburrirles, pero en todo caso no voy a agotar el tiempo con estos detalles, pero para nosotros es muy importante porque lo que es el patrimonio cultural y natural que se ejemplifica, ¿no?, en este paisaje construido, absolutamente construido y humanizado, que es la agricultura, es muy importante. Lo ha sido la fuente de vida fundamental de esta zona hasta hace muy poquito tiempo, hasta el éxodo rural. La recuperación de los oasis forma parte de las estrategias de desarrollo de las autoridades locales y queremos contribuir decididamente a este desarrollo, a fijar la población, a evitar el éxodo rural, tanto a las grandes ciudades marroquíes, Casablanca, fundamentalmente, Marrakech, Rabat, como al extranjero. Ya les digo, más de la mitad de la gente con la que nos hemos relacionado ha tenido experiencias de migración ilegal, irregular, no documentada, como ustedes prefieran. Y bueno, pues es muy importante que los oasis se vayan recuperando. Han tenido parásitos, los acuíferos están agotados, ha habido salinización de suelo, en fin. Y hay todo un proyecto llevado a cabo por una gran agencia de desarrollo marroquí que se llama Proyecto Oasis, precisamente de recuperación de la agricultura y de la vida oasiana, y de alguna manera queremos aportar nuestra contribución, nuestro granito de arena a esta estrategia. Bien. Muy importante, lo ha dicho antes, muy importante, todo lo que tiene que ver con, bueno, por llamar de alguna manera la vertiente social, la vertiente patrimonial, la apuesta decidida porque la arqueología es una herramienta, una palanca, como dicen nuestros amigos marroquíes, para contribuir al desarrollo local. Bien, bueno, y esto en el marco de iniciativas ya en marcha. Lo que hemos hecho ha sido subirnos a no hemos sido protagonistas de casi nada, subirnos a un carro que ya está en marcha, pilotado por agencias regionales de desarrollo, por autoridades locales, por ayuntamientos. Todas las comunas tienen su plan comunitario o comunal de desarrollo, por organismos internacionales, por el PNUD, por Naciones Unidas. Y bueno, pues a partir de aquí, estrategias educativas, sensibilización, es muy importante, ¿no? Pues labor continua en cada uno de los proyectos, de charlas en institutos, de visitas, de formación de formadores. En fin, la sensibilización, no les voy a descubrir nada, es un pilar fundamental de la preservación y el fomento del patrimonio. Actividades de difusión, demandas continuas de exposiciones. Bueno, aquí esta imagen, aquí les sonarán, por supuesto yo, ¿no? Algunas caras. En fin, tuvimos ocasión de montar una exposición en la biblioteca, en 2013, en la Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos, que fue inaugurada precisamente por el rey emérito, que está aquí, por el rey de Marruecos, Mohamed VI. Que, bueno, no os voy a engañar, supongo que esto es una palanca, ¿no?, mediática que posibilitó que, en fin, durante cierto tiempo nos beneficiáramos de la simpatía de las autoridades marroquíes y españolas, y nos facilitó muchísimo la labor. No voy a entrar en los detalles, pero, en fin. Junto a esto, una labor importantísima, continua hasta hoy, aunque no estamos ya en fase de proyecto de asesoramiento para protección y valoración de sitios arqueológicos. A partir de estos trabajos se ha construido, por ejemplo, esto que ven aquí, que es la sede de la conservación de yacimiento rupestre, señalizaciones, exposiciones, restauración, asesoramiento en la restauración de algún monumento como esto, como esta puerta monumental de un yacimiento que vamos a ver, almohade, restauración de este tipo de graneros fortificados con recogida de material. Cuando llegamos aquí al año 95, buena parte del material que estaba en estas estructuras tan singulares estaba siendo vendido a los bazares de todo Marruecos por cantidades irrisorias. Pudimos llegar a tiempo, salvar una parte importante del material, depositarlo a resguardo en locales que nos cedieron y, bueno, pues todo un trabajo de valorización de estas estructuras.
Y últimamente lo que estamos ahora mismo comprometidos es en conseguir para toda esta zona la inscripción en la lista definitiva de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ya está inscrito en la lista indicativa. El gobierno marroquí ha conseguido que se inscriba y, bueno, pues el desafío, que no es fácil, consiste en que en unos años, esperemos que pocos, algunos oasis de este rosario de oasis que han visto puedan ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es una etiqueta que también abre muchas puertas. En fin, no es la panacea, no es el maná, no van a llover los millones de dirham o de euros en la zona, pero es verdad que en una estrategia a largo plazo de valorización del patrimonio cultural y natural, porque además sería un bien mixto, ¿no?, natural y cultural, se podría decir. Todo esto para que vean que, en fin, que la arqueología, además de generar conocimiento, que es un bien en sí mismo, también puede contribuir decididamente al bienestar y al desarrollo, más allá del tópico, ¿no?, que manejamos con tanta frecuencia. Bien, bueno, ahora, dicho esto, voy a presentarles los resultados muy rápidamente de lo que hemos hecho en estos 20 años discontinuos, agrupándolos por cronología, siguiendo pues, seguramente un esquema más al uso. Bueno, en todos estos yacimientos, en estos 150 yacimientos, hay una parte sustancial que se integran en la prehistoria reciente y prehistoria local. No tengo mucho tiempo para entrar en honduras taxonómicas y cronológicas, ¿no?, de qué estamos hablando. Es verdad que estamos hablando de una prehistoria, una protohistoria muy singular que llega prácticamente hasta la islamización. Es lo que nuestros colegas marroquíes llaman la arqueología preislámica, ¿no? Es pues un mundo que se mueve en el margen de la arqueología clásica, por decirlo en términos hispano-españoles, del norte de Marruecos. A veces nos olvidamos que la ribera sur del Mediterráneo es el Mediterráneo, y la presencia fenicia, griega o romana en estos territorios es importantísima. Yo lo suelo decir con cierta frecuencia, seguro que lo saben, pero yo se lo recuerdo. Piensen ustedes que el actual Túnez, la antigua provincia del África proconsular, era la segunda provincia más urbanizada de todo el Imperio Romano. Era el Lacio fuera del Lacio, para que lo entiendan, Es decir, y, sin embargo, esta zona está un poco al margen de la zona del Limes. Tenemos algún dato interesante de la exploración de toda esta zona bajo el reinado de Juba II de Mauritania, pero, en fin, es una protohistoria difusa, multiforme, que llega, ya digo, hasta la islamización del territorio, que por otra parte es, ya lo veremos, bastante tardía. Más allá de lo que digan las fuentes árabes que hablan de la presencia en la zona del siglo VII, tenemos la certeza que buena parte de este territorio solo se islamiza a partir del siglo XIII. Y digo islamizar, no arabizar, porque arabizar todavía no está arabizado del todo, en la medida que todavía hay muchas poblaciones locales que se expresan en una lengua norteafricana que llamamos bereber o amazigh, que es una lengua que tiene que ver con el árabe como tiene que ver el castellano con el alemán, ¿de acuerdo? Hacemos una amalgama y tiene poco que ver. En consecuencia, una zona completamente islamizada, al menos desde el siglo XIII, pero solo parcialmente arabizada, incluso a día de hoy. Bien, bueno, pues ahí tienen una cartografía de dos tipos de evidencias, de dos tipos de entidades arqueológicas muy características de esta protohistoria y prehistoria reciente, que son las necrópolis tumulares, que tienen aquí, y los sitios rupestres. Bien, sitios rupestres de estas características, siempre difíciles de datar. No les voy a descubrir aquí cómo se data el arte rupestre, muy complicado, los grabados. Bueno, aquí tienen una representación que solemos poner en relación con estos grabados, una representación figurativa que recuerda efectivamente algunas figuras y que se ha podido fechar, porque lo que tienen aquí es un dibujo de un grabado en una cáscara de huevo de avestruz. El huevo de avestruz lo podemos fechar porque el carbonato cálcico que tiene es metabólico, lo genera el avestruz, la sangre del avestruz, y en consecuencia lo podemos fechar por carbono 14. La fecha ha dado el siglo VIII antes de la era, en fin, relativamente reciente. Bueno, ¿es la misma cronología? No lo sabemos. En fin, todos estos yacimientos asociados a veces al neolítico local, no sabemos muy bien. Bueno, aquí está Martí Mas, que sabe de esto bastante más que yo. Bueno, pues aquí podríamos hablar bastante. Si la cronología es más antigua, más reciente, seguramente hay cosas bastante más antiguas de lo que parece. Tenemos la impresión que la mayoría de estas estaciones
son neolíticas o incluso posneolíticas, no voy a entrar ahora en Honduras, pero aquí tienen representaciones, como han visto antes, de bóvidos, pero también representaciones de armas metálicas. Aquí tiene, por ejemplo, una alabarda, luego retocada para convertirla en un fusil con su gatillo, pero esto es una alabarda, esta es otra, armas metálicas, carros, imágenes de caballeros, que tienen un caballero, ¿no? Un jinete, otro caballo. También tenemos camelleros, tenemos podomorfos, imágenes de pies, en fin, bueno, todo un conjunto, toda una panoplia de motivos figurados, algunos geométricos, que constituyen lo esencial de esas estaciones. Bien, y los túmulos. Aquí tienen necrópolis tumular, estas características, no voy a entrar en detalles, acumulaciones de piedra, túmulos de piedra, a veces acondicionados, como veremos a continuación. Bien, en los estudios de caso que acometimos, estos 10, uno de ellos fue precisamente, en toda lógica, una de estas estaciones que combina de manera precisa grabados rupestres, 2 centenares de paneles y túmulos, una veintena de túmulos, que se llama Tambans del Zem, que está aquí justo en esta zona, en el alto valle de la cuenca. Aquí ven cómo se presenta una cresta rocosa con afloramientos de cuarcitas y de grés, en un paisaje, como ven, de llanura aluvial de nuestros wets. Y bueno, los puntos rojos corresponden a paneles rupestres, los azules a túmulos. Bueno, aquí tienen el tipo de representación, dominada por figuraciones animales, mayoritariamente de bóvidos, de bueyes y de vacas, aparentemente domésticos, algún otro tipo de figuración, aquí tiene un avestruz, carros, bueno, aquí tienen las estadísticas de estas representaciones, ya ven que mayoritariamente estamos hablando de zoomorfos, en los dos grupos de grabados en que se divide la estación, G21 y G21b. En cuanto a los túmulos, aquí los tienen, excavamos 3 túmulos, este que tienen aquí, que está completamente saqueado desde antiguo, tan saqueado, que lo que encontramos dentro de la cámara funeraria fueron 3 dientes, es decir, que se había tamizado hasta toda la tierra para recuperar cualquier fragmento de hueso, dejando solamente 3 dientes que pudimos estudiar. El saqueo de tumbas preislámicas en Marruecos, en esta zona de Marruecos, sabemos que es antiguo, hay alguna referencia a época medieval. De hecho, hay poblaciones de esta zona que pasan por ser, en todo Marruecos, excelentes buscadores de tesoros. Y se recurre a ellos con cierta frecuencia. Bueno, en consecuencia, es muy probable que el saqueo sea antiguo. Y bueno, tuvimos la fortuna, por ir un poquito más rápido, de encontrar 2 de estos túmulos intactos. Aquí ven la arquitectura de tipo basina, se llama este tambor, con este muro perimetral de piedra, con su fosa en el centro, estos acondicionamientos, bueno, que siempre solemos definir cuando no entendemos muy bien lo que ocurre como cultuales. En este caso parece que no nos equivocamos, primero por la orientación al este y segundo por la acumulación de cenizas y pequeños huesos de aves que encontramos al excavar estas 2 torrecillas que ven aquí. En su interior un cadáver de una mujer de unos 20 años que había dado a luz una vez, con su ajuar correspondiente que ven aquí, brazaletes de hierro, algunos adornos de cobre y bronce, unas lasquitas de sílex, que reposaba en parte sobre un elemento de naturaleza vegetal que todavía no nos acabo de identificar, es complicado, que pudimos fechar, tanto el lecho sobre el que reposaba como los propios huesos, de una fecha de siglo II, siglo IV de la era. Estamos hablando, en consecuencia, bueno, pues de una tumba preislámica, protohistórica, que recuerden todo a esta otra segunda que excavamos, que ven aquí, una arquitectura muy parecida, también con su fosa central. En este caso, en lugar de esas 2 antenas con sus torrecillas, un nicho, que ven aquí, que ven en planta y ven aquí en esta imagen del alzado, orientado en la misma posición, y que albergaba también el cadáver de una mujer, que ven aquí, en una posición en todo comparable, acostado en posición de cúbito lateral flexionado, acostado sobre el lado derecho, con los brazos y las manos recogidas, que arrojó la misma cronología, totalmente compatible, siglo II, siglo IV de la era. El interés de esta estructura es que presentaba una reutilización más reciente, una segunda fosa que ven aquí, sobre la fosa original de inhumación. El cadáver fue objeto de un saqueo, de una visita, lo ven, solo se conservan las manos en posición
¿Lo ven? En posición anatómica, una parte del pie. Pudimos fechar este cadáver y nos dio una fecha, esto es muy interesante, el siglo IX de la era. Quiere esto decir, como anunciaba antes, que efectivamente en el siglo IX de la era, cuando supuestamente, según algunas fuentes árabes, la islamización del territorio era un hecho, todavía se seguía enterrando, siguiendo los ritos y las costumbres funerarias preislámicas en la zona. Con lo cual, efectivamente, la islamización, como intuíamos por otros datos, parece que es un hecho bastante reciente. Bien, pudimos realizar una serie de sondeos en el entorno para intentar correlacionar los túmulos y los grabados rupestres con una estructura eventual de hábitat. Había material disperso en superficie. Bueno, hay mucha arqueología de superficie en toda esta zona, que eso tiene una ventaja, y es que es cómodo de excavar, y tiene un inconveniente, es que el material está absolutamente revuelto, pisoteado, mezclado, con lo cual, bueno, pues cuando no aparece algún nivel, alguna unidad estratigráfica in situ, es complicado el estudio y la atribución. Bueno, en realidad no encontramos ningún indicio suficientemente sólido para postular que además de enterrar y grabar había algún tipo de instalación coetánea. Bien. Bueno, otro elemento muy interesante, voy a ser muy rápido, que pudimos localizar en el marco de una intervención en este yacimiento de aquí, de Fumasaca del Cabrera luego, donde efectivamente se enclavan esas torres de la conquista de los reyes católicos, fue un taller de púrpura que fechamos del siglo I antes y siglo I después de la era. La púrpura, como saben seguramente muy bien, era un bien preciado en la antigüedad. Y sabemos que la púrpura de toda esta región, la púrpura getúlica de la Gatulia, formaba parte de las púrpuras más apreciadas en la antigüedad clásica. De hecho, sabemos que la exhibición pública de un manto teñido con púrpura getúlica le costó la vida a Ptolomeo, el último rey mauritano, a manos de Calígula. Claro, fue exhibirse delante de una persona realmente complicada. Bueno, pues ese afán de ostentación, de teñir, que saben ustedes que la púrpura es el color imperial, de hecho no en vano los obispos van vestidos de púrpura, los príncipes de la Iglesia. Bien, bueno, pues un taller de púrpura encontramos de manera casual en este yacimiento del que le voy a hablar, después no voy a insistir, justo en la desembocadura del Luen. Bueno, pues en uno de los sondeos que efectuamos para documentar lo que creíamos que eran los puertos medievales de unas ciudades de las que vamos a hablar y la Torre Castellana, encontramos en la base una factoría, una acumulación de conchas de púrpura intencionadamente manipuladas para obtener la glándula tintoria con la que, en un proceso bastante complejo, obtener el tinte, junto a algunas cerámicas incontestablemente asociadas a este momento. El hallazgo es interesante porque se conocía muy poco la arqueología de la púrpura en toda esta zona. Había algún indicio de presencia antigua, como esta embarcación que ven aquí, que procede del sur del Dra, de un yacimiento que se llama Azruklán. Pero bueno, a raíz de estos trabajos y en colaboración con otro equipo franco-marroquí, bueno, hemos ido documentando toda una serie de instalaciones, de acumulaciones de conchas de púrpura que dan una idea de la amplitud de este fenómeno. Y se lo digo, quizá lo sepan, y hace muy poquito tiempo en la isla de Lobos, en el archipiélago canario, en un pequeño islote que está frente a Fuerteventura, apareció un taller de púrpura con una panoplia de materiales de cerámicas romanas realmente impresionante. Es decir, que bueno, que una vez más la arqueología confirma lo que dicen los textos y la obtención de púrpura, de ese recurso tan apreciado, de ese material de lujo en la antigüedad, pues seguramente está en la base de la exploración de toda esta zona del sur de Marruecos y muy probablemente también del poblamiento de las Islas Canarias, como a veces se ha dicho. Bien, los sitios medievales y posmedievales, muy importante. Bueno, aquí hay una serie de ciudades, lo ha comentado antes Eduardo, de ciudades, de puertos caravaneros que conocíamos solamente a través de las fuentes escritas, solamente muy controvertidas, pero cuya localización de algún objeto arqueológico, les he enseñado antes los dinares almorávides del Numlantá, pero no sabíamos realmente dónde estaba. Bueno, pues gracias a los trabajos que hemos desarrollado, hemos podido localizar dos de estos puertos. El puerto de Numlantá, que está activo desde el siglo X, gracias a la cronología aportada por las excavaciones, citado en las fuentes del siglo XI, hasta aproximadamente el siglo XVIII, aunque parece que el apogeo de esta ciudad caravanera llegaría hasta el siglo XIII. Aquí lo tienen, es exactamente este lugar, muy cerquita de Gulimín, este oasis, que está presidido, como seguramente pueden adivinar, solamente adivinar, por esta fortaleza que ven aquí, que vamos a ver, y toda la ciudad
se encuentra bajo el caserío actual y este despoblado que está ocupado parcialmente por los jardines de este oasis. Bueno, aquí tienen, no voy a entrar en demasiados detalles, aquí tienen esta fortaleza, una fortaleza de aspecto muy medieval, como veremos, que está exactamente aquí. El asentamiento seguramente consta de al menos 2 enclaves, este que tenemos aquí, Aguidir la Quiada, y este que tenemos aquí, el C41, que les voy a describir muy brevemente. La fortaleza, la zona de la ocupación actual. Una fortaleza impresionante, una fortaleza que tiene 340 metros, me parece, sobre 90, de aspecto muy medieval, con un foso seco, con una muralla de tapial y adobe, que tiene aquí dibujada y representada, reforzada por torres macizas, espaciadas irregularmente y dividida por este paramento transversal que ven aquí en tapial, que es más reciente. Bueno, aquí tienen algunas imágenes, no tengo tiempo de entrar en demasiados detalles. Pudimos excavar un elemento interesante de esta fortaleza, es la presencia de esta coracha, de estos muros paralelos que protegían seguramente el acceso a un pozo de agua. Un pozo de agua es un elemento constructivo, defensivo, relativamente conocido en el mundo islámico, y aquí no lo hemos excavado, pero bueno, con los restos aparentes de superficie da la impresión que el diagnóstico es certero. Bueno, dentro de este conjunto se excavaron distintos sondeos, distintas áreas. En una de ellas apareció esta estructura muy importante, una vivienda de grandes dimensiones, casi palacial diríamos, con muros de tapial de adobe, con enlucidos, con revocos, con pinturas, con una pieza de recepción muy importante que hemos podido fechar, que parece que empieza a funcionar en el siglo XIII y que seguramente llega hasta el siglo XV. Tenemos aquí otro sondeo que ven, ya extramuros de esta impresionante fortaleza, que hemos podido fechar, bueno, se diría al final, pero hemos podido fechar en torno al siglo XII. La interpretación es complicada, hay problemas de congruencia entre las fechas absolutas y las evidencias arqueológicas, pero todo apunta a pensar que la fundación más antigua es almorávide. Piensen ustedes que los almorávides vienen desde el sur del Sáhara y esta es una zona de presencia importante en época almorávide, rehecha en época almohade. Estamos hablando del siglo XII, en cuartel general, una primera fortificación que luego rehacen los almohades y que se perpetúa hasta el siglo XV, quizás hasta el siglo XVI. Bien, ya le digo, esta enorme vivienda de carácter casi palacial, bueno, que identificamos además con la presencia, al menos en un momento tardío, de lo que las fuentes castellanas estas presentan como un rey, como un dinasta local, no voy a entrar en detalles. Bueno, otra estructura, esta que les enseñaba antes, extramuros, muy parecida, articulada en torno a un patio, con sus banquetas, en fin, con una cronología comparable, aunque un poco más antigua en sus orígenes. Y luego ya en la zona del caserío actual, en la que hemos realizado una serie de estudios geofísicos, otra serie de evidencias constructivas más tardías que nos llevarían hasta el siglo XVII, que es el momento más tardío del que tenemos constancia de la presencia anterior al caserío actual. Al otro lado del Hued, aquí lo ven esta zona, otro yacimiento muy interesante, relacionado sin duda con este asentamiento, pero interpretado como una zona de talleres, porque han aparecido hornos de fundición de cobre. Lo interesante de esta zona es la aparición de esta muralla completamente arrasada, hecha en adobe que tienen aquí tienen una fotografía, aquí tienen la planta de unos 3 metros de grosor, una muralla imponente. Aquí tienen la planta de los hornos, pozos, silos, en fin. El material, bueno, se lo decía hace un instante, material bastante diagnóstico. Aquí tienen cerámica cuerda seca, estos candiles de piquera, que junto a unos denerales de vidrio que relacionan directamente este asentamiento con el tráfico caravanero de época fatimí, nos incitan a pensar que efectivamente no nos hemos equivocado y siguiendo una serie de indicios que aparecen en tradiciones escritas y en tradiciones orales, estamos ante el lugar donde esta ciudad, que seguramente que era una ciudad medieval y sahariana, ¿no? Pues seguramente no era un hábitat arracimado, como este ya tenemos la ciudad, sino una ciudad dispersa, constituida por caseríos, pues algunos de los caseríos y la fortaleza que constituían esta ciudad caravanera, este puerto caravanero, al que llegaban procedentes del sur del Sáhara, oro, esclavos fundamentalmente y algún otro producto, a cambio de otros productos, de tejidos, de sal. El asunto de la sal es fundamental en toda el África subsahariana, en el Sahel, donde no hay sal, de manera natural. Bien.
Bueno, junto a esto, el estudio de los sistemas de irrigación, de los sistemas hidráulicos, del parcelario fósil, de las presas de derivación, de las canalizaciones, muy interesante para comprender lo que ocurre aquí. Una ciudad como esta es, desde luego, un emporio comercial y artesanal. Sabemos que aquí, por las fuentes escritas, se producen unas adargas, ¿no? Unos escudos de cuero famosos en todo el Mediterráneo, que llegan a la península ibérica, hechas con piel de antílope, centros artesanales, centros comerciales, pero también centros agrícolas. Para sostener una economía comercial hace falta una producción agrícola consistente. En consecuencia, sabemos que son centros agrícolas y ganaderos y el estudio del parcelario fósil, sistemas de irrigación, proporciona mucha información. Bueno, junto a esto, otra ciudad, la ciudad caravanera de Tagaus, que toma el relevo de Numlanta, según los textos, hacia el siglo XIII, con un momento de apogeo en torno al siglo XV y XVI. Bueno, pues también lo hemos localizado en esta zona, aquí en Xavi, muy cerquita, a una veintena de kilómetros de Asirir. Ahí tienen, ¿no?, cómo se presenta el asentamiento, una serie de muros de tapial y de adobe completamente fundidos, completamente deshechos, que dan esta imagen que ven ustedes aquí, ¿no?, como de colinas de tierra. Una arqueología endiablada, aquí está Yasmina y Miguel Ángel, excavar aquí es complicado, ver los muros es muy complicado porque la matriz que fosiliza los paramentos es la misma que compone los propios muros, pero bueno, es verdad que en fin, con un equipo así da gusto trabajar y los resultados son absolutamente interesantes, ¿no? Aquí tienen algunos de los recintos que pudimos excavar, tenemos fechas del siglo XII que se compadecen con las fuentes. Ibn Khaldun, de que seguramente hoy han oído hablar, es el primero que habla de esta ciudad de Tagaos como funcionando y activa y con una cierta intensidad en las relaciones comerciales del siglo XIII. Bueno, y efectivamente las fechas se compadecen con lo que tenemos. Dos zonas de intervención, lo han visto, esta y otra, que llega hasta un momento más reciente, con Sierra Perimetral. Es una ciudad que visita a León el Africano, le sonará León el Africano, en el siglo XVI. En 1523 va a comprar esclavos con un secretario del sultán y dice que esta ciudad, seguramente de manera exagerada, es la capital de todo el sur de Marruecos. Habla de una ciudad con 8.000 fuegos, 8.000 hogares, lo que seguramente es una exageración, pero ya de la importancia de esta ciudad, que también ocupa un papel fundamental en el tráfico caravanero, ya les digo, de oro y de esclavos que va a comprar el sultán. Bien, el material, mucha cerámica modelada de producciones locales, también cerámica a torno, la presencia de alfares seguramente, no tengo tiempo de entrar en demasiadas honduras, ahí tiene alguna imagen. Y en relación, y esto es muy interesante, en relación con estas dos ciudades caravaneras y singularmente con la última que hemos visto, con Tagaos, esta instalación de Fumasaka, que ven aquí, justo a la desembocadura, la he citado antes, en relación con el taller de púrpura. Bueno, aquí buscando los puertos, el Becri nos dice que la ciudad de Numlanta, aparte de un puerto caravanero, es un puerto marítimo. De hecho, según el derrotero que transmite, sería el último puerto atlántico frecuentado por las marinas musulmanas. No llega más al sur. La navegación, les decía antes, esta zona es muy complicada y aparentemente aquí se embarcan los productos que llegan a través del tráfico caravanero a lomos de camellos, fundamentalmente, hasta Numlanta. Bien, buscando los puertos y buscando las evidencias de una torre que fundan los castellanos, llegamos aquí. Efectivamente, los castellanos, los reyes católicos, una vez que conquistan las Islas Canarias, ponen en marcha un proyecto colonial de Estado para ocupar esta zona del sur de Marruecos. Y construyen dos torres, una un poco más al sur, Santa Cruz de la Mar Pequeña, y una aquí, San Miguel de Asaca. El topónimo se ha mantenido, tenemos la descripción de Zurita, de Jerónimo Zurita, perfecta, no de esas que uno está viendo a Zurita y está viendo la instalación. Y afortunadamente en esta zona, justo aquí, en este montículo, encontramos las evidencias de esta torre, de este fuerte hispano-canario que tiene una vida efímera. Los reyes católicos firman un tratado en 1499 con las tribus, con los notables de las tribus de la zona, particularmente Tagaos, en virtud del cual les concede la posibilidad de hacer una instalación comercial. Alonso Fernández de Lugo, que es el gobernador de las Islas Canarias, el adelantado, llega con un cuerpo del ejército, se establecen allí y muy poco tiempo después parece que el tratado y las paces no son tal, hay una parte de las tribus locales que no debe estar muy de acuerdo, atacan la torre y ese ataque, conocido en la historiografía como la Batalla de las Torres o de San Miguel de Asaca, se salda con una derrota absoluta
centenares de castellanos y de indígenas canarios, auxiliares de las tropas castellanas, mueren en la batalla. El propio Alonso Fernández Lugo es herido, tiene que ser rescatado por los aliados de las tribus locales, llevado a Tagaos, donde pues convalece durante semanas hasta que le pueden sacar, pierde su vajilla, sabemos que pierde una vajilla de plata que le da a su mujer en estas operaciones, y es sacado a Santa Cruz y de allí a Canarias. Bien, bueno, pues hemos encontrado, aquí tienen los restos en tapia en adobe, los restos de la cerca, con sus rafas, la cimentación, material tremendamente elocuente, y bueno, junto a esto alguna intervención más en toda esta zona. No voy a entrar en demasiadas honduras, en otra estructura que pensamos estar relacionada con este episodio, porque la tradición local habla de una reina que llega de Canarias, la reina Nuna. Este asentamiento se llama Agadir Nuna, precisamente. Y bueno, en síntesis, esta parte del proyecto, lo que ha podido acreditar es la identificación de dos ciudades caravaneras solo conocidas por los textos, dos importantes puertos caravaneros, Numlanta y Tagaos, que ocupan un lugar central entre los puertos caravaneros del sur de Marruecos. En Marruecos hay tres grandes ciudades caravaneras: Sijilmasa, la más importante, Tamduluaca y Numlanta Tagaos, un par de ciudades que ocupan desde el siglo X-XI hasta el siglo XVII-XVIII, pues fíjense, ¿no? El desarrollo temporal, un papel central en este trasiego de mercancías, muchas de ellas humanas, desde el sur del Sáhara del Sahel al sur del Marruecos actual y de allí a la cuenca del Mediterráneo. Junto a ello, la identificación de esta torre de San Miguel de Asaca, que, bueno, pues, que el gobierno canario tiene mucho interés en recuperar, están en negociaciones con el gobierno marroquí para firmar un convenio, ya veremos en qué queda todo. Bien, aguas arriba, una serie de sitios fortificados, voy a ir muy rápido, en la zona media del valle, este que tienen aquí. Bueno, aquí Gadir Uzar, un sitio muy interesante porque pasa por una zona de implantación de los Yguezulén, los Yguezula, que son una gran confederación tribal de época almorávide. Sabemos que los almohades entran en conflicto con esta tribu. Son una tribu que resiste todo lo que puede a la confederación almohade, que acaba sucumbiendo. Y bueno, pues pensábamos por la toponimia, las relaciones locales, orales, que podía ser un asentamiento de esta época. Como ven ustedes, consta de una alcazaba, de una medina, de una albacar, que pudimos excavar. Ahí está Miguel Ángel Herbás, que llevó personalmente esta excavación. No voy a entrar en detalles, pero bueno, fíjense, aparecieron estructuras de habitación, algunas con banquetas de este tipo. Esto es una banqueta, con sus arcos de herradura ciegos, su nicho, en fin, muy interesante, pero un poco más tardía de lo que esperábamos, siglo XIII. Pero bueno, es un enclave interesante que el gobierno marroquí además tenía interés en poder recuperar. Esta carretera se asfaltó. Bueno, pues había interés en que hubiera la posibilidad de drenar una parte de los visitantes de esta zona. En fin, bueno, hicimos nuestro trabajo, hemos documentado el enclave, sabemos que es interesante y, bueno, en fin, no se puede hacer todo y de momento eso es lo que tenemos. Bien, en este mismo contexto, la excavación de una impresionante fortaleza almohade que se sitúa aquí en esta zona, en el oasis de Tarjis. Ya lo han visto antes, lo ven aquí ahora, que domina el Palmeral desde 400 metros de altura. Aquí lo ven imaginariamente, aquí ven esta puerta monumental, muy deteriorada, se ha podido restaurar con su amurallamiento, una planta que se puede leer prácticamente, el estado de arruinamiento es relativo, los restos están muy bien conservados y pues prácticamente leyendo los paramentos que se ven, que se observan, se puede reconstruir una nueva ciudad, ya lo ven aquí. También tres reductos, pues una zona central de ocupación de hábitat, una alcazaba y un reducto que está aquí vacío, esta planta pentagonal de unos 115 por 100 metros, con sus torres, en este caso, como ven aquí, que flanquean esta puerta monumental con su aljibe. Aquí tiene una imagen de cómo aparece en el momento. Esta era uno de los elementos arqueológicos conocidos de los años 30 y bueno, pues se pudo restaurar, una restauración pues, que seguramente no deja de ser polémica, pero bueno, ahí lo tienen, el aljibe, las estructuras de habitación, las casas, en torno a su patio no tenemos tiempo de entrar en detalles. Cada una de estas intervenciones seguramente podría ser objeto de una conferencia. El material, bueno, esta recreación, que a ver cómo hago yo ahora, así, aquí, tac. Aquí, vamos a activar esto. Uy, aquí, ¿no? ¿Dónde está esto? Aquí. Aquí. Me van a permitir que les ponga el vídeo, que ya lo que está hecho, para que vean, ¿no?, el estado de conservación tal, que hemos podido hacer una infografía
bueno, que tienen las licencias que tienen siempre este tipo de recursos didácticos de visualización, pues es una idea de la entidad y de la posición. Son todos elementos arqueológicos constatados, de que prácticamente, bueno, más allá de eso, pues de las licencias de iluminación, de las antorchas, poco más ha sido añadido de manera artificial y libérrima. Todo lo demás son elementos arqueológicamente existentes. Bien, bueno, lo voy a parar para que nos dé tiempo a seguir. Bien. Bueno, aquí tienen, y por último, un conjunto muy interesante de graneros fortificados, de igudares, agadir. Agadir es un término local, le sonará agadir. Agadir significa fortaleza, es un término del ámbito semítico que encontramos, ¿no?, en fenicio, también encontramos en bereber. Agadir por muro, muralla, fortificación. Y son graneros fortificados que están en esta zona alta, estamos exactamente aquí, ya lo ven, en el curso alto del Oued, del Oued Nun, del Oued Seyat, donde aparece un conjunto muy importante. En apenas 2 kilómetros tenemos 8 estructuras fortificadas, 8 construcciones de distinta tipología, pero al menos 4 de ellas son incontestablemente castillos para depositar las cosechas. Son graneros fortificados que son típicos de toda esta zona del sur de Marruecos. ¿Qué ven aquí? Este es el oasis de Amtudi. Aquí lo ven, ¿no?, con estas vistas. Aquí tienen un plano con todo el sistema de irrigación que también hemos estudiado, es muy interesante. Es decir, hay toda una genealogía y un proceso histórico que podemos rastrear a partir de los turnos de agua, quién rega primero, quién rega después, la ancestralidad, en fin, no voy a entrar en detalles, pero hemos estudiado el hábitat, hemos estudiado el parcelario, hemos estudiado los temas de irrigación y en relación con los graneros, todos los graneros que ven aquí, el de Glui que está aquí, el de Isa que está aquí, voy a ir muy rápido, sobre la base de estudios propiamente arqueológicos. Tenemos esos graneros dejan de funcionar hace aproximadamente 50 años. Ya veremos que el más antiguo se construye con probabilidad absoluta en el siglo XIV y funciona hasta el siglo XX. El otro es un poquito más reciente, siglo XVII, hasta también hace 50 años. Estos graneros, además de estructuras de almacenamiento, de lugares de refugio en caso de necesidad, son un auténtico símbolo de la sociedad. Son auténticas instituciones regidas por un consejo, de carácter democrático, con todas las comillas que quieran ponerle, con su propio código de hecho consuetudinario escrito, con su sistema de vigilancia. Allí se conservan las cosechas, los bienes preciados, las joyas, la pólvora, las armas, los vestidos. Hay una zona de oración, hay talleres para los artesanos, para los joyeros, en fin. Bueno, encuestas orales, trabajo con documentación que se conserva muy interesante, interesantísimo, muy complicado porque son documentos habitualmente escritos tanto en árabe como en bereber, aunque en caracteres árabes. Una cosa es la escritura de otra la lengua. También, y muy importante, en hebreo. Hay unas comunidades importantísimas de bereberes judaizados en esta zona. Hasta el año 48, hasta el momento de la creación del Estado de Israel, después de un éxodo masivo, había bastantes poblaciones judías en toda esta zona. Bien, bueno, en consecuencia, toda esta explotación de informaciones orales, textuales y arqueológicas nos han permitido estudiar estas estructuras. Aquí tiene este granero de Glui, no voy a entrar en detalles. Con su planta hemos podido estudiar las celdas de almacenamiento, la evolución del espacio constructivo, las fases constructivas. Hemos podido, a través de la documentación y la arqueología, fechar el origen de este granero, siglo XIV, en consonancia con los más antiguos conocidos en Marruecos. Es posible que esta institución sea anterior, que pasa por ser un elemento característico de las repúblicas bereberes del sur de Marruecos. Aquí tienen, este ha sido uno de los graneros que ha sido restaurado en varias ocasiones. Bueno, con proyectos pueden hacer polémicos, pero la gente de esta zona ha restaurado sistemáticamente los graneros. En fin, que esta idea de la autenticidad, de añadir, en fin, esto es una cosa bastante occidental. Lo cierto es que han podido ser restaurados, recuperados. Aquí tienen imágenes de las celdas de almacenamiento. Naturalmente hemos hecho toda la planimetría correspondiente, hemos recuperado el material, estas puertas maravillosas, en madera tallada y pintada. Esta fue la última que pudimos salvar cuando llegamos, las demás las vendieron. Una pena, ¿no? Pero bueno, ahí salvo una que está en esta salita que hoy se ha convertido en un museo. Aquí tienen más plantas de estas celdas de almacenamiento, muy interesantes. Y el otro granero es el granero de Idaiza, más tardío, siglo XVII, que nace de una fisión probablemente del grupo tribal que se establece en el primer lugar que hemos visto y que, bueno, tiene este aspecto que ven aquí, antes de la restauración, después, con este sistema de terrazas.
El anterior tenía unas 40 celdas de almacenamiento, este tiene 70 celdas de 2 fases distintas que ven aquí representadas. No tengo tiempo de entrar en demasiadas honduras. Con toda esta arquitectura, ¿no?, bien adaptada al espolón rocoso en el que se asienta, con este sistema de cornisas que impide la progresión. Una arquitectura defensiva muy limitada, no tenemos tiempo de hablar de la poliorcética, como se dice, de estas estructuras, pero en fin. Y aquí tienen nuestros elementos también muy importantes desde el punto de vista simbólico. Este almenado enjalbegado en blanco, el blanco es el color del Islam. Estos graneros son harum, son sagrados, tienen su recinto sagrado. Hay derecho de hospitalidad al interior del granero, es decir, el delincuente, la persona que se puede refugiar como las iglesias y no puede ser tocado hasta que lo abandona. En fin, naturalmente es un elemento de protección de las cosechas. A menudo hay una celda reservada para el impuesto que se debe al Islam y a los santos locales. Hay algunos graneros que tienen moravitos, tienen tumbas de santones locales, lo que acentúa el carácter sagrado y la protección de las cosechas. En fin, no tengo tiempo, aquí tienen todas las planimetrías. En fin, hemos hecho un estudio arqueológico porque estamos dando estudios arqueológicas, con la enorme ventaja de disponer de mucha información de primera mano, oral, de los últimos guardas, de las últimas personas que utilizaron, y textual. Bien. Alguna imagen más de los sistemas de aireación muy interesantes. Las cosechas se conservan años. La media de conservación del cereal, sobre todo la cebada, que es el cereal bereber por antonomasia, algo de trigo, puede ser de 4 a 5 años. Pero hay graneros donde la cosecha se conserva 20-25 años. 20-25 años, hay bastantes datos sobre este asunto. Esta especie de altillos que ven aquí, reservados al almacenamiento de los dátiles. Los dátiles de esta zona no son de buena calidad. Hay demasiada humedad en el ambiente por la cercanía del océano y el dátil no madura bien. No sé cómo los dátiles del oriente de Marruecos. Pero bueno, se comen y se conservan y se secan. Esta piedra de fundación, esta losa fundacional, que nos da la fecha de erección, por lo menos esta parte del granero, que coincide con los datos que hemos obtenido los textos, que tienen aquí, 1696. Las colmenas, muy interesantes, en todos los graneros hay colmenas. El tema de la miel es apasionante de estudio, ¿no?, un bien de prestigio. Los pozos para los aljibes, todos tienen, no se lo he dicho, pero bueno, he pasado muy rápido los planos, todos tienen sus aljibes. Tengan en cuenta ustedes que son estructuras están pensadas para sostener un largo asedio, para refugiar a las poblaciones, y aquí tienen nuestros pozos con estos receptáculos que ven aquí, que contrariamente a lo que pensábamos todos nosotros, que era para depositar, ¿no?, pues, los recipientes para ir a recoger el agua, ¿no?, las tinajas para el agua, sirven para dar de beber a las abejas. Eso digo para que vean la arqueología donde nos lleva. Menos mal que tenemos información, no, pero usted no, que va ahí, no se pone la tinaja ahí, se pone la agüita para que vean las abejas que tienen que beber agua para producir buena miel. Bien, esto que ven aquí son zanahorias disecadas. Y aunque les parezca mentira, si se meten en agua, se pueden comer. Y de hecho, hemos hecho la experiencia porque la gente iba. Bueno, en todas estas celdas de almacenamiento había muchísimo material. Es verdad que no era el material original. Estas celdas de almacenamiento, cuando el granero deja de funcionar, acaban sirviendo como trasteros. Las poblaciones llevan allí pues lo que no necesitan en casa, lo que les estorba. Ya pierden esa función como lugar de almacenamiento del grano, se almacenan en las casas, lógicamente subir el grano y bajar es muy complicado. En muchos lugares además se compra la harina, se compra el grano, se compra el pan. En fin, bueno, la modernización ha tenido esos peajes, pero es muy interesante, nos ha permitido disponer de una panoplia enorme de material que tienen ustedes aquí, de estas cerámicas maravillosas, hechas con torno lento, pintadas, de producciones no locales, que hemos estudiado, que hemos dibujado, que hemos descrito, cómo ha sido una excavación, que es lo que hemos hecho, al final se tratará. Y en estas celdas también se conservan, en el interior de estas recipientes de cestería, precisamente estos archivos familiares que aportan una enorme documentación, actas de venta, de alquiler, de matrimonio, testamentos, que desgraciadamente están desapareciendo a ojos vista. Hemos hecho un intento de recuperar todo este material. El problema es que, bueno, pues son archivos privados, familiares. Las personas siguen teniendo la propiedad de sus celdas de almacenamiento. Aunque vivan en Casablanca, de alguna manera tener la llave de tu celda en tu granero y tu parte de agua es un elemento identitario fundamental. Ahora, con esta sobredosis de identidad, efectivamente la identidad en esta zona de Marruecos es tener un turno de agua para regar en la acequia y una celda de almacenamiento en el granero colectivo. Bien, bueno, y con esto
y siento muchísimo haber sobrepasado el tiempo que me habían impartido, pues agradeciéndoles su presencia, su interés, espero, y diciéndoles que estamos preparando la publicación de toda esta fase del proyecto y que, bueno, ya veremos dónde nos lleva el futuro. Pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos lo primero el esfuerzo de síntesis, pues realmente 20 años de trabajo dan para mucho y se ha demostrado. Mucha gana. Incluso a pesar de los intervalos. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, es su momento. Antes de que se vacíe completamente la sala. Antonio Arnaiz Villena. ¿Qué dataciones más antiguas he encontrado en cerámica, canalización, por ejemplo? En cerámicas. Canalizaciones de agua. Vamos a ver, en cerámicas hay yacimientos claramente neolíticos que no hemos excavado y en consecuencia hemos estudiado, hemos recogido materia en superficie por comparaciones con yacimientos neolíticos similares de la zona o del DRA. Seguramente las cerámicas más antiguas de la zona, porque tipológicamente se parecen muchísimo, estarían en torno al tercer milenio antes de la era, de lo que hemos visto en superficie, sin buscar demasiado. Las canalizaciones, es decir, todo el sistema hidráulico que hemos estudiado tanto en Asirir como en Tegaus, como en Xavi, estamos hablando, pues seguramente no antes del siglo XII-XIII, no antes. Hemos hecho un intento de fechar con un equipo británico que trabaja en OSL, en datación por estimulación óptica, termoluminiscencia, es decir, lo que ellos datan en la exposición a la luz solar de los sedimentos. Entonces, bueno, lo que se ve es la tierra que ha salido del pozo, el tiempo que ha estado expuesta, entonces cuando está en el pozo no está expuesta y cuando está en la superficie se expone y se va cargando, para que lo entiendan, de energía. Y esa carga de energía corresponde a la cronología, al momento de extracción. Y bueno, de momento el método no funciona muy bien, sus fechas son más recientes, sus fechas no hay ninguna anterior al siglo XVI. Nosotros pensamos que hay cosas más antiguas, pero ahí estamos. ¿Textos? ¿Habéis encontrado alguna clase de textos atribuibles a una determinada tipología? Sí. Ahí tenemos, ya he dicho, tenemos fuentes relativamente antiguas, las más fiables, Bekri, siglo XI. Hay algún texto más antiguo, pero que no se ríe con seguridad la zona, el Idrisi, siglo XII, y a partir de ahí tenemos pues, bastantes fuentes, fuentes árabes. Fuentes anteriores, las fuentes clásicas. Bueno, las fuentes clásicas, pues no siempre la lectura es fácil, pero tenemos algún texto, tenemos algún texto, la historia natural de Plinio el Viejo, tenemos a Ptolomeo. Textos inscritos te refieres en las a paredes. inscripciones, a grabados. Sí, antiguas, sí. Vamos, bueno, yo creo que sé por dónde vas. Sorprendentemente no tenemos nada alfabético que sea anterior, en principio, a las inscripciones en caracteres árabes que hemos comentado. No hay nada líbico-bereber, nada. No hay nada que pueda recordar al mundo fenicio, ni al mundo fenicio sobre todo, porque los griegos no hay constancia. Los fenicios y los cartagineses seguramente estuvieron por allí, ni al mundo latino, al mundo romano, nada. Nada en hebreo, tampoco reciente, sí, en hebreo, antiguo, en hebreo reciente sí, hay algún cementerio, lo he dicho antes, hebreo, con lápidas funerarias del siglo XVIII y XIX. No hay nada más antiguo, no hay nada más antiguo. Quería una pregunta sobre las historias familiares estas, las tablillas. ¿Qué antigüedad tienen? Son, nos has dicho, contemporáneas, inmediatas, de hace 50 años, y hacia atrás, más o menos, ¿hasta dónde llegan? Las más antiguas, hemos hecho catas, es decir, que es verdad que hay tal cantidad de documentación que no hemos visto toda. Algunas donde nos dejaron acceder, porque ya le digo que bueno, son archivos familiares, y bueno, pues el que más y el que menos seguramente tiene mucho interés en que lean las actas de venta, de alquiler. Lo más antiguo que hemos visto es siglo XVI, que no está mal, En madera de adelfa, dlefa, que es un término árabe, dlefa, alili se dice en bereber, un nombre muy bonito, ¿no? Alili, madera de alili, que es adelfa.
Y también en papel, no he sellado ninguna, pero también algunos documentos en papel, enrolladitos, metidos en receptáculos de caña, ¿no? Muy interesantes. Escritos en árabe y en caracteres hebreos también, ¿eh? 16, que no está mal. Y seguramente cosas más antiguas, habría que buscarlas. Y es una pena, porque bueno, eso que han visto ahí, esas imágenes, pues, bueno, son celdas que están abiertas, acá hace todo el mundo, la gente llega, se lo lleva y, en fin, una pena. Se está perdiendo una cantidad de información, es tristísimo, tristísimo. Pero, en fin, no se puede hacer todo. Mucho topónimo en esas que nos han permitido, pues eso. Por ejemplo, hay un nombre de granero que es granero de Jacob, manifiestamente hebreo. Bueno, pues la gente no reconocía, hasta que yo dije que sí, se llamaba Jacob. Es decir, el negar esa identidad hebrea, es un elemento recurrente en la zona. Así que nos ayuda a reconstruir la toponimia, la ocupación. Es una mina de información, una mina de información. ¿Y en los antiguos de alrededor no habéis encontrado, no te parece raro que hayáis encontrado ninguna epigrafía? Sí, pero es que lo hemos mirado mucho, Antonio. Vamos a ver, yo lo digo siempre, un caso que tú conoces, Fuerteventura. En Fuerteventura, hasta hace 30 años no se conocían inscripciones en caracteres latinos y estaba allí la isla. Hay que ir a mirar. Entonces, claro, mirar piedra por piedra todas esas piedras que hay allí, Madrid de piedra, 7.000 metros cuadrados, es mucho trabajo. Pero yo estoy convencido que el día que se vaya a buscar de manera sistemática aparecerán. Bueno, convencido. Pero no hemos visto. Hemos ido un poco a tiro hecho, hemos ido a verificar los datos que ya teníamos y a buscar enclaves comparables. Y aparece muchísimo yacimiento rupestre. Bueno, Martí lo sabe, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, seguramente el día que se busquen, es rarísimo que no haya inscripciones líbico-bereberes, que sabemos, ¿no? Que más al sur hay, más al norte hay también, que se habla hasta hoy en día. Bueno, ya estamos agotados, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias otra vez y hasta la próxima. Muchas gracias a ti.